12:12 del mediodía, estás en Cítrica Radio, claro, estás en este programa que te hace piecito para que saltes el paredón de tu rutina. Ya fue, se llama este show radial y hoy tenemos una consigna, cosas que nos hacen enojar como la realidad misma. Sí, se nos está prendiendo fuego el país, chickens, se nos está prendiendo fuego, son más de 14 provincias las que se están prendiendo fuego. El Monitoreo Global de Bosques, esta organización, dice que Argentina está en el segundo lugar del mundo por los incendios forestales en este momento. Son más de 435.000 hectáreas las que se han prendido fuego y eso es lo que nos lleva a hablar con él. Es el entrevistado del día de hoy, ya hemos hablado con él porque la verdad tanto él como los compañeros de Ecohouse tienen una gran claridad para hablar de estos temas que son tan importantes y que quizás no son tan no tienen la visibilidad mediática que deberían tener. Así que vamos a hablar con él, Federico Pellegrino, líder del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de nuestros amigos de Ecohouse. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido, ya fue de vuelta. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, ustedes? Bien, Fede, todo tranquilo. Acá asombrados con los números, la verdad. Por suerte seguimos a Ecohouse en las redes sociales, vemos lo que ustedes nos informan y gracias a ustedes estamos pudiendo ver cuál es la magnitud de estos incendios que estamos teniendo en 14 provincias y que, como veía también en las redes sociales, ustedes compartieron una data que es asombrosa. 435.000 hectáreas se nos han quemado en lo que va del año. Es preocupante, Fede, lo que pasa, ¿no? Sí, realmente miramos con muchísima preocupación porque realmente se están quemando bosques enteros, ecosistemas que probablemente no recuperemos nunca más, sí, o que tarden por lo menos 30 años en recuperarse. Sí. Y cuando tenemos en cuenta los servicios ecosistémicos que nos brindan, ya ni siquiera pensando en la biodiversidad, en los otros seres vivos, solamente pensando en la mirada de la humanidad, es preocupante porque cumplen roles esenciales en nuestra vida que muchas veces los dejamos pasar por alto. Por ejemplo, sí, un bosque es una esponja natural que tenemos para protegernos de las inundaciones. Entonces, cuando no hay un bosque, las ciudades que están cerca se van a inundar. Y estos servicios ecosistémicos que por ahí los pasamos por alto, después cuestan vidas y muchísimo dinero. Pero es tremendo, mirá el ejemplo que acaba de dar, ¿no? Mirá el dato que acaba de tirar. Que se quemen estos bosques implica que las ciudades que están en su alrededor sean más vulnerables a las inundaciones, ¿no? A ese nivel impacta lo que está sucediendo y son 14 provincias. Eso es un montón. ¿Hay antecedentes, más allá de que año tras año y tenemos provincias que sufren sequía, etcétera? ¿Hay antecedentes recientes, Federico, de este tipo de situaciones en nuestro país? Bueno, la última vez probablemente fue en el 2008 más o menos, que se quemó muchísimo también en el delta del Paraná, incluso sí, llegaban los humos a la capital de Buenos Aires, sí, y bueno, ahí fue algo que también paralizó mucho, conmovió y puso en la opinión pública estos problemas estructurales que tenemos, que cada tanto se ven reflejados en incendios de semejante magnitud. Pero que que no se esté prendiendo fuego la Argentina no quiere decir que no estemos con problemas estructurales. Eso es algo importante tener en cuenta. Total. Cuando se prende fuego ya es tarde. Ya es porque el problema estructural que tenemos, que es, por ejemplo, la falta de un ordenamiento territorial en la Argentina, se está viendo reflejado en el incendio. Pero que no se esté prendiendo fuego no quiere decir que no estemos muy mal. Claro, claro. Fede, estamos leyendo en muchos lugares este porcentaje de que el 95% de los incendios son causados por la mano del hombre y que decir esto no es exactamente lo mismo que decir que son fuegos intencionales. ¿Qué significa esto? Bueno, buenísima la pregunta. Sí, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego de la Nación, o sea, el gobierno nacional nos está diciendo que el 95% de los incendios son ocasionados porque hay una persona ahí. Bien. Ahora bien, esto puede deberse a la intencionalidad o por un acto de desconocimiento, por dejar una fogata prendida o tirar un cigarrillo prendido. Por eso también, acá es muy importante la educación ambiental. Por eso también exigimos una ley de educación ambiental, porque no pueden pasar estas cosas por imprudencia de las personas. Pero esto no quita que también hay focos de incendio intencionales por ciertos intereses económicos que los prenden fuego para lo que se conoce limpiar el terreno. Total.
Vos recién acabás de mencionar esta idea de que una vez que está prendido fuego ya es tarde, y también acabás de mencionar medidas como pensar en una ley de educación ambiental. Hoy estuvimos leyendo una noticia sobre Cabandier, que es el ministro de Ambiente, que estaba enojado, si se quiere, con la justicia, y que hoy en día lo que se está pensando es en encontrar los responsables de estos fuegos y digamos, hacerlos cumplir la ley o que tengan alguna consecuencia. Siendo esto que obviamente es una medida necesaria, pero que no deja de ser tarde, y que lo que nosotros en realidad necesitamos es leyes y medidas que eviten que esto suceda en primera instancia. ¿Qué les pasa a ustedes con esta idea de ahora tanto hincapié en la justicia y no tanto en que se apliquen las leyes efectivas para que esto no empiece? Exactamente, me encanta el punto que traes, porque hay que apresar a las personas que están cometiendo un delito. También tenemos que tener la categoría de un delito penal. Necesitamos una reforma del Código Penal donde se establezca que la persona que prende fuego la casa común de todas las personas vaya a la cárcel. Así como si alguien entra a mi casa y me la prende fuego, va a ir a la cárcel. Bueno, lo mismo lo necesitamos en el ámbito público. Bien. Y lo que trae también a colación es, cuando se comete el delito, hay que apresar a la persona. Pero antes de que se cometa el delito, tenemos que generar que las personas no tengan intenciones de prender fuego, porque el problema que tenemos hoy en el sistema económico que nos estamos manejando y el modelo de mal desarrollo que tiene la Argentina, es que la persona puede prender fuego muchísimas hectáreas o incluso desmontar en el noroeste argentino miles y miles de hectáreas, igual le va a cerrar económicamente, porque es más productivo para el mercado prender fuego un monte, desmontar, y bueno, después le cierran los números. Entonces, estos son problemas que tenemos que enfrentar también. Y para esto, por ejemplo, necesitamos una ley de humedales, donde establezca que en ciertos lugares no se puede prender fuego, no se puede destruir nuestros ecosistemas. Estamos hablando con Federico Pellegrino, que es el líder del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Ecohouse. Recién hablabas, Fede, de prever quizá esto, de que cuando se prende fuego ya es tarde. ¿Qué maneras hay de preverlo? Porque me imagino que hay ciclos de cosecha, de siembra, me imagino que hay meses que son más propensos a que estas personas que prenden fuego los campos para tener beneficios económicos, hay meses particulares en la que lo hacen. Hay maneras de preverlo, digamos. Sí, tal cual, 100%. Una manera de preverlo es a los problemas estructurales, enfrentarlos con soluciones estructurales. Tenemos que apuntar y transicionar hacia un modelo de producción de alimentos distinto, donde no se tenga al monocultivo como una ganancia exorbitante, sino que se apunte, por ejemplo, a la agroecología, donde haya muchos cultivos en las tierras y donde efectivamente no se necesiten ir en contra de la naturaleza para producir, sino que se produzca teniendo en cuenta la naturaleza. Bien, perfecto, fundamentales. Es un cambio, es un cambio de idiosincrasia directamente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos sectores que prenden fuego, por ejemplo? Ya dijimos que el 90% son directamente intencionales. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Cómo es que se beneficia esta gente al prender fuego los campos? Porque esto es muy, muy importante para que la gente entienda cuál es el leitmotiv que está detrás de estos incendios. Bueno, para explicarlo bien simple, uno es el negocio inmobiliario. Hay un bosque, hay una pastura, hay un monte, no puedo ir a instalar mi country o mi shopping o lo que sea ahí, entonces lo prendo fuego, lo destruyo y ya puedo ir a construir. Ese es uno. Tremendo. Y después está el agropecuario. Y este tiene dos aristas. Uno, para renovar la pastura, lo que se conoce. Esto es antes de primavera, para que vuelvan a surgir pastos nuevos y el ganado pueda ir a comerlo. Ese es uno en el sector agropecuario. Y el otro es para aumentar su frontera agropecuaria de monocultivos. Es decir, prendo fuego el bosque, prendo fuego el pastizal y después planto soja. Claro, no, es un desastre. Una locura. Es un desastre por donde se lo mire. Fede, recién estuvimos mencionando la necesidad y la importancia de una ley de humedales y una ley de educación ambiental. ¿Qué otras leyes son necesarias implementar en materia de medio ambiente y cuáles ya hay y no se implementan justamente o no se respetan? Bueno, es buenísima la pregunta porque realmente tenemos muchísimas cantidades de leyes ambientales que podrían ya proteger tranquilamente. Lo que pasa es que no se cumple. Claro. Es un problema que tenemos. Por ejemplo, la ley de bosques que protege a los bosques, que hoy se están prendiendo fuego, no se está cumpliendo. Por ejemplo,
en los últimos 13 años, desde que se salió la ley, no se cumplió ni siquiera el 10% en promedio de lo que el Estado le debía dar a las provincias para que lo protejan. Mirá. Y después las provincias después también hacen medio lo que quieren con los ordenamientos territoriales que establece la ley de bosques y autorizan a grandes empresarios a desmontar los bosques. Después también tenemos, por ejemplo, la ley Ley General del Ambiente, que esa es histórica, del 2002, Sí. que tampoco se cumplen un montón de principios que tienen ahí. Y por supuesto tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional, que por ahí no lo sabemos mucho, pero es el derecho y el deber. Es uno de los pocos artículos de la Constitución, si no el único, que establece un deber para los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina en cuidar el ambiente para poder garantizarle a las próximas generaciones un futuro accesible. O sea que el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, en vez de estar tan enojado con la justicia, él podría tomar medidas desde su ministerio para hacer esta situación Tiene más herramientas simple. para. Tiene herramientas entonces, Fede. Sí y no. Ok. Lamentablemente el Ministerio de Ambiente no tiene los recursos necesarios y no es un ministerio que pese tanto como el de Agricultura. Claro. Entonces, no es lo mismo lo que diga Cabandier que lo que diga Basterra. Claro. Por eso no es que solamente lo tenemos que enfocar desde el Ministerio de Ambiente. Bien. Tiene que ser transversal. Tanto la educación ambiental tiene que ser transversal en los ejes temáticos, como en las políticas públicas. No puede ser solamente el Ministerio de Ambiente Contra yendo a todo, apagar los fuegos. claro. Claro. Tiene que el Ministerio de Ambiente sentarse con la sociedad civil, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Agricultura y decir, bueno, muchachos, discutamos el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, Bien. porque así claramente no está funcionando. Ya Claro. con los últimos números de la UCA nos enteramos que la Argentina tiene la mitad de las personas casi en la pobreza. Total. Entonces, ya este modelo que nos venden de, bueno, exportemos materia prima, vendámosle al mundo lo que necesitan y quedémonos con los pasivos ambientales que tenemos, fue un fracaso en todos los sentidos. Totalmente. Claramente fue Totalmente. un fracaso, está a la vista de todos, ¿no? 435.000 hectáreas son las que se han prendido fuego en lo que va del año. Fede, ¿cuánto se tarda en recuperar 435.000 hectáreas incendiadas? Bueno, hay algunas hectáreas que no se van a recuperar más. Hay ecosistemas que ya los perdimos, hay especies que probablemente se hayan extinguido y nosotros nos enteremos muchísimo tiempo después. Sí. Y hay otras que pueden llegar a recuperarse con condiciones favorables. Puede llegar a tardar un bosque, por ejemplo, 30 años en recuperarse, y siempre y cuando teniendo en cuenta el daño que se tuvo. Realmente las magnitudes que tenemos son exorbitantes y no sabemos cuándo se va a poder recuperar. Por eso es tan importante preservar los ecosistemas. Ir y después hacer reforestación, cuidar. Bueno, buenísimo ver cuándo se hace, pero no es lo mismo. Hay muchísimas especies que ya se van a extinguir por culpa de estas cosas. Fede, y además todo esto también lo que genera es lo que hemos hablado en también las otras oportunidades que estuvimos conversando con ustedes en Eco House, es que todo esto también genera cambios climáticos, que hasta que entendamos cómo funciona ese cambio climático que generamos, también es todo, Claro. digamos, es todo un tema y hay que volver a investigarlo y hay que volver a entenderlo, ¿no? Como que esto también afecta. Exactamente, es muy bueno lo que traes, porque se genera un círculo vicioso que preocupa y deja en jaque al futuro de las próximas generaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque que se incendien o no los incendios son producto también de muchísimas... O sea, las causas son de las personas. Sí. Bien. Pero que se propaguen los incendios Sí. son exacerbados e intensificados por algunos contextos negativos que tienen, que son intensificados a su vez por el cambio climático. Ok. Porque Sí. en Córdoba, por ejemplo, tiene una sequía histórica de hace 70 años que no había tenido una sequía tan grande, ¿no? Exactamente. No solo en Córdoba, sino también en el delta del Paraná y en todo lo que es el río Paraná, se estaba viendo una bajada histórica del agua hace ya 4 o 5 meses. Mirá. Que esto es exacerbado por el cambio climático y que a su vez genera mayor calentamiento global que provoca el cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos menos bosques que absorben dióxido de carbono, Claro. por lo tanto, mayor dióxido de carbono en la atmósfera, lo que quiere decir mayor calentamiento global, más cambio climático. Y así, más cambio climático significa más incendios, más propagación, más sequías, Claro. más inundaciones, que eso a su vez trae más cambio climático. Así vamos a llegar a un punto de no retorno de acá a 10 años,
donde sea imposible parar esta bola de nieve, por así decirlo, de cosas negativas. Fede, ¿qué es lo que tiene que pasar y cuál es el conjunto de las acciones que tienen que suceder, tanto en términos de políticas de Estado, en términos de acciones individuales, en términos de conciencia colectiva, que tienen que empezar a suceder para que tengamos la posibilidad de revertir esto o por lo menos no terminar de destruirnos y no estar todos muertos en 10 años? Claro. Bueno, el grado que ya se aumentó desde los últimos 200 años probablemente no lo podamos bajar nunca más. Son 200 años de emitir gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y que se van a quedar ahí. Bien. Lo que tenemos que hacer es mitigar el daño. Esto quiere decir dejar de emitir tanto como lo venimos haciendo, porque si no, la escala y la magnitud de la temperatura va a ser exorbitante. ¿Qué quiere decir esto? Para el 2100, o sea, falta muy poco en niveles de edad de la Tierra. Sí. 4 grados van a haber aumentado. Ahora aumentó 1 y miren todo lo que estamos viendo. Australia, Amazonia, Argentina ahora. Bueno, eso para 2100 si seguimos igual. Y después también adaptarnos. Porque como decía, ya hay consecuencias que son irreversibles e inevitables. Por lo tanto tenemos que adaptar nuestras ciudades, adaptar nuestra forma de vida a un mundo en un grado más de temperatura. Mirá, es fundamental, es fundamental, se necesita accionar ya no solo desde lo individual, es muy importante la presencia de los estados en estos temas, pues fundamental. La verdad que es muy alarmante la situación y es muy trágico lo que pasa con los incendios, pero también nos hace ver lo triste que es que se tiene que prender fuego el país entero para que también caigamos un poquito en la ficha de la que está sucediendo. Porque después te llega la noticia de Australia y mirá Australia, sí, el Amazonas. No, es una cuestión global la que estamos viviendo. Estaría bueno algún día, Fe, hoy ya te vamos a dejar tranquila, pero te vamos a llamar muy prontamente para que nos cuenten también esto que vos acabas de mencionar, de qué pasa en otras partes del mundo, porque está bien que hablemos de Argentina, porque es donde efectivamente nosotros podemos intentar generar el cambio o acompañar eso, pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? Porque no es que es un problema de Argentina, es un problema, como decía Pato recién, global. Claro. Sí, 100%. En las Naciones Unidas no se paran de firmar acuerdos, tratados, que no se terminan cumpliendo. No es solo un problema de Argentina, no es que Argentina es el peor país que más emisión de gas de efecto invernadero tiene. Tampoco es un país que aporte demasiados gases de efecto invernadero, pero lo que no quita responsabilidad. Emitimos un 1% de los gases de efecto invernadero. Pero esto no quiere decir que no tenemos que hacer nada. Tenemos que hacer todo lo contrario. Una punta de lanza para impulsar el cambio en la región de América Latina y después de América Latina también exigirle a potencias como Estados Unidos y China que disminuyan sus gases de efecto invernadero, porque también trae la casualidad que la justicia climática es justicia social. Los países que mayores tasas de emisión de efecto invernadero tienen son los que menos van a sufrir las consecuencias. Y los que menos emitimos somos los que más vamos a sufrir las consecuencias. Tremendo. Bueno, en China vemos, la verdad que está como para charlar 2 horas con Fede. Fede, te vamos a volver loco. Pero hay experiencias virtuosas que quizá podríamos comentar en quizá otra nota que suceden en el mundo, que no serían difíciles de aplicar en todos los países y que estaría muy bueno poder hacerlo. Y después la posibilidad de futuras pandemias climáticas quizá. De repente en China vos mirás el informe del clima como lo miramos acá y te avisan si podés salir a la calle o no por el nivel de contaminación que hay, y la gente labura en home office o no van los nenes al colegio porque la contaminación está altísima este día y no pueden salir a la calle. Se vienen ese tipo de cuestiones, no es que se vienen, ya están sucediendo, Fede. Estamos llegando tarde en un punto, ¿no? Sí, estamos llegando tarde porque las consecuencias ya vamos a sufrir. Lo que pasa es que lo que hagamos hoy depende la magnitud de las consecuencias futuras. Claro. Eso quiere decir, hoy estamos mal, pero podemos estar muchísimo peor. Claro. Entonces, por eso es tan importante accionar de manera individual, como vos bien decías, pero esa manera individual que hacemos de reciclar, hacer compost, reducir el consumo de carne, multiplicarla por muchas personas a nivel también de políticas públicas, porque las políticas públicas son los que más multiplican las acciones, para así tener grandes cambios.
Impecable. Federico Pellegrino, líder del Espectacular. Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse. Les recomendamos seguir a EcoHouse en todas sus redes sociales. Están subiendo data todo el tiempo importantísima que seguramente no vayas a encontrar en los medios masivos de comunicación. Hasta ayer se estaban peleando en los medios si eran 5 provincias, si eran 10 provincias, si eran 14, si eran 13. Seguí a EcoHouse, informate. Por ahí, por suerte, existen en este contexto las redes también para que podamos estar en contacto con los compañeros de EcoHouse y las compañeras que hacen un laburo que es fundamental, y se toman este tiempo de venir acá y explicarnos bien lo que sucede para que aprendamos, porque hay cosas que podemos hacer para cambiar esta circunstancia que estamos viviendo. Fede, te agradecemos infinitamente y más temprano que tarde te vamos a estar volviendo a molestar. Buenísimo, muchísimas gracias y bueno, un saludo. Un abrazo enorme, Fede, chao Fede. gracias. Federico Pellegrino de EcoHouse, aquí en el aire de Cítrica Radio, de Ya Fue. La verdad que es imprescindible que estén este tipo de personas, ¿no? Militando esto, informando, tomándose el tiempo. Con tanta claridad. Y es un pibe joven aparte, Fede, ¿no? Es un pibe recontra joven. No lo sé, pero todo parece indicar que todo sí. parece indicar que es joven. Sí. Así que nada, a ponerse las pilas con esto, 12:32 del mediodía. Ya lo saben, estamos en Ya Fue, estamos en Cítrica Radio, en la mejor radio del mundo mundial, para ser humildes, ¿no? Para ser humildes. Tranqui. Digo, ahí. La mejor radio del mundo mundial. Y nos vamos a ir con un temazo. Tuta, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Tema pedido, ¿no? Sí, yo no soy tan fan de esto, pero bueno, carajo, vamos con carajo. Me gusta igual el nombre del tema, Virus Antiamor.